voy a enseñar. El Papa San Juan Pablo II, de feliz memoria, decía que el cristiano tiene 4 deberes para con la fe. Primero, conocerla. Segundo, vivirla. Tercero, enseñarla. Y cuarto, defenderla. Por eso es necesario que el sacerdote se prepare, para que la conozca, para que la viva, para que la enseñe y para que la defienda. Si no la conoce, pues dice, todos son igual. De ahí que muchos cristianos católicos dicen, eso es lo mismo, ser católico de ser protestante. Esa es la expresión más grande de la ignorancia en esa persona. Okay. Y usted sabe cómo los sacerdotes toman votos sacerdotales, ¿no? Los protestantes, los pastores protestantes tienen lo mismo. No, es que ellos no necesitan votos, porque a ellos no les importa si Dios los envía o no. Ellos simplemente, por ellos ir, ya van de parte de Dios, así hagan o digan lo que les venga en gana. En la Iglesia Católica no. En la Iglesia Católica se recuerda siempre lo que dice Hechos 8:18, que es a través de la imposición de manos donde se recibe el Espíritu Santo y el poder que Cristo le dio para que se pueda llevar el trabajo que tiene que hacer. Incluso en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 2, se dice que San Pablo, siendo aquel que se convirtió camino a Damasco en capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, siendo que se encontró con Jesucristo a solas, él viene y para poder ser apóstol, misionero, tuvo que recibir la imposición de manos de los otros apóstoles para poder seguir haciendo ese trabajo. Entonces, cuando la iglesia ve que en la iglesia primitiva no se podía trabajar si no era a través de la imposición de manos y nadie podía nombrarse, usted no me encuentra en ninguna parte del Nuevo Testamento alguien que se autonombró pastor o se autonombró apóstol, ¿no? Desde el comienzo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 15, cuando muere Judas, Pedro toma la decisión y dice, necesitamos alguien ocupe el puesto de Judas. Y en el versículo 21 eligen entonces a uno para que ocupe ese lugar y en el versículo 26 lo agregan al grupo. Tan así que en el capítulo 2, versículo 14, dice que Pedro se puso de pie junto con los 11 apóstoles. ¿Cuáles 11? Si ya Judas había muerto, pero ya habían integrado a otro. Entonces, ¿cómo lo integraron? A través de la imposición de las manos. Necesitamos entonces leer las Sagradas Escrituras para descubrir que nadie se puede autonombrar pastor dentro de la Iglesia de Cristo o dirigente o apóstol, lo que sea. Tiene que haber la imposición de manos, que es transmitir ese poder que Cristo le dio a los apóstoles. Se llama sucesión apostólica. Y como los protestantes no tienen eso, cualquiera se nombra pastor. Hola y bienvenidos a nuestro segmento de La Diócesis Hoy. Saludos a nuestra audiencia de Facebook y a YouTube. Gracias por acompañarnos hoy. Hoy tendremos la alegría de platicar con alguien muy, muy especial que se ha dedicado a predicar el Evangelio con mucha pasión. Él viene desde Venezuela, nació en Puerto Nuevo, en Venezuela, y fue ordenado en noviembre del 2000. Y este año está cumpliendo su 25 aniversario. Felicidades, muchísimas gracias. Está con nosotros hoy el Padre Luis Toro. Padre Luis, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Felicidades en su aniversario. Gracias, para mí es un placer. Ciertamente estoy celebrando el año jubilar junto con la iglesia, el año jubilar de la esperanza, celebrando las bodas de plata sacerdotales. Es un regalo de Dios y poder estar aquí con ustedes es una felicidad grande para mí. Qué bendición, qué emoción para nosotros también poder compartir esto con nuestra audiencia, con usted, con el público. Estuvo anoche en la Catedral Santa María de la Asunción, nuestra catedral, se llenó, estaba llenísimo. Muy bonito. Y, ¿verdad? La experiencia. Espectacular, la gente estaba muy atenta, muy sedienta de la palabra de Dios y eso me gustó bastante. Sí, y también van a llegar esta misma noche y va a estar con ellos. Otra noche llena. Parece que hay posiblemente algunos boletitos, no sé, pero yo sé que ya está lleno. ¿Está emocionado de estar allí hoy también? Sí, porque estoy haciendo lo que me gusta y no solamente lo que me gusta, sino lo que me ha mandado Dios y también la Santa Madre Iglesia, porque el Papa Francisco, de feliz memoria, pues me nombró misionero de la misericordia con la misión de llevar la palabra de Dios hasta los confines de la tierra. Wow, qué responsabilidad. Sí, así es. ¿Y cómo se siente al tener esa responsabilidad? Me siento muy contento, muy feliz, dichoso, porque
tengo un buen compañero que es el Espíritu Santo, que no me deja solo. Ah. Bueno, nosotros pusimos para nuestra audiencia, porque todo el mundo viene y se toma fotos con usted y lo ve, pero no tienen la oportunidad de hacerle una pregunta, así como gracias a Dios que me está bendiciendo y yo puedo hacerle estas preguntas a usted. Entonces, le voy a hacer unas preguntas que nos mandaron. Vamos a comenzar con la más difícil, ¿ok? Yo sé que a usted le gustan las cosas difíciles, ¿no? Vamos a comenzar. ¿Cómo responder bíblicamente que recibiendo bajo la especie únicamente del pan, estamos recibiendo el cuerpo y la sangre del Señor? En Apocalipsis capítulo 5, allí cuando habla del Cordero de Dios, dice que es un Cordero que está de pie, vivo, a pesar de haber sido degollado. Entonces, si está vivo, a pesar de haber sido degollado, es imposible entonces de que el cuerpo esté en un lugar y la sangre esté en otro lugar porque estaría muerto. Ya es un Cristo resucitado, ya es un Cordero que está vivo a pesar de ser degollado. Entonces Él está presente tanto en el pan como en el vino. Y por eso el sacerdote en la Eucaristía, al partir el pan, usted ve que parte el pan y le echa un pedacito del cáliz. Sí. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sea para nosotros alimento de vida eterna, unidos en este cáliz. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sea para nosotros alimento de vida eterna. Entonces, misteriosamente, pues allí Jesucristo se hace presente, vivo, después de haber padecido la muerte. Es pasión, muerte y resurrección, lo que se celebra en la Eucaristía, y por eso recibimos a un Cristo vivo. Si no, estuviéramos recibiendo a un Cristo muerto. Él está presente en el pan, completamente, está presente en el vino, completamente, porque es el Cordero de Dios, degollado, pero que está vivo. ¡Wow! Qué hermoso, qué bonito lo explica, así muy simplemente. Ok, ahora tengo otra, un poquito difícil igualmente. ¿Cuál es el nombre de Dios? El nombre de Dios, como tal, nosotros no lo sabemos con exactitud. Solamente tenemos idea de que puede ser en el Antiguo Testamento Yahvé. ¿Por qué tenemos idea? Porque el pueblo no llamaba a Dios por su nombre. Pero sí, por ejemplo, tenía los profetas, su nombre iba referente a Dios. Por eso casi todo termina en Ia. Okay. Isaías, Jeremías, Elías, Abdías, Jesús es el Mesías. Todo termina Ia, ¿no? Que era la I y la A, que es la Y y la A, ¿no? Entonces, y los salmos hablan de ya. En vez de pronunciar el nombre, solamente el comienzo, ya. Por eso incluso el Apocalipsis habla de aleluya, ya, alabanzas a ya. ¿Y quién es ya? No dice aleluya de Jehová, sino aleluya ya de Yahvé. Entonces, cuando Moisés le pregunta el nombre a Dios, Dios le dice, yo soy el que soy. Esto en castellano significa que no se puede a Dios, como diríamos, meter en un nombre. Dios está más allá que un nombre, porque Dios está en todas partes. Si yo a esto lo llamo silla, a esto lo llamo reloj, lo limito. Esto es un reloj, pero esto no. Y está solamente aquí, lo limito. El reloj está aquí, la silla está aquí, el sombrero está aquí, lo limito, el nombre limita. Dios no está limitado. Por eso yo soy el que soy, no estoy limitado. Ahora, en el Nuevo Testamento, cuando nuestro Señor Jesucristo, que es la revelación plena, que usted ve, por ejemplo, Hebreos capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice que Dios habló de muchas maneras a los antepasados, pero ahora nos habló por medio de Jesucristo. Bueno, si nos habló por medio de Jesucristo, en todo el que es el capítulo 17 de San Juan, nos habla de cómo se refería Jesucristo a Dios, Padre. Y dice, les he dado a conocer tu nombre, Padre. Entonces ya en el Nuevo Testamento para nosotros, ¿cuál es el mejor nombre de Dios? Padre. Y nosotros somos sus hijos. No es solamente entonces una cuestión del nombre para limitarlo, sino para expresar de cuánto Él nos ama. Tanto amó Dios al mundo. Entonces es nuestro Padre, que se desborda en amor. Y el mejor nombre es Padre, revelado por nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué cree que a veces como católicos nos confundimos y a veces decimos Jehová? Porque la mentalidad protestante ha impregnado el mundo entero. Y entonces, claro,
La Biblia Reina Valera, que es la de los protestantes, habla de Jehová. Y mucha gente ya escucha a los protestantes predicar. Los programas que escuchan por televisión o por internet son los programas protestantes y ya les suena al oído Jehová. Y como los católicos poco predicamos de la palabra de Dios, pues casi ya no se escucha. Por eso está usted aquí. Ok. Ahora, para ser ordenado sacerdote, son muchos años de estudio, mientras para ser pastor protestante, la preparación es corta. ¿A qué se debe esto? Porque en la Iglesia Católica se tiene un valor muy grande por lo que es la doctrina que Jesucristo dejó, la enseñanza que dejó nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Mateo capítulo 28, versículo 19, Jesús dice, vaya y haga que todos los pueblos sean mis discípulos, todos los pueblos, universal, pero es la Iglesia Católica. Bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, y la segunda parte, y enséñeles a guardar todo lo que yo les he enseñado a ustedes, para que ese enseñar de Cristo llegue con fidelidad a todas las épocas. Entonces se necesita personas preparadas, que conozcan lo que dijo Jesucristo nuestro Señor, que sean fieles a ello y que entonces sean capaces de predicar sin adulterar, sin cambiar esa doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí entonces la necesidad del sacerdote para prepararse, porque tiene que enseñarle esa doctrina a los campesinos, pero también a los científicos, a los que no saben leer, pero también a los intelectuales. Usted tiene que prepararse para todo, mientras que el hermano protestante no. El hermano separado simplemente es agarrar la Biblia y diga lo que a usted le venga en gana. Si a usted le parece que es así, no importa, porque usted puede interpretar la Biblia a su manera. Usted no tiene que ser fiel a la doctrina. Usted lo único que tiene que enseñar lo que a usted le venga a la cabeza. Y eso, lo que a usted le venga a la cabeza, es palabra de Dios. Listo. Entonces hay diferencia. Usted puede decir todas las tonterías que usted quiera y entonces me lo reveló el Espíritu Santo y ya con eso tengo. Mientras que nosotros confiamos en la doctrina y confiamos que el Espíritu Santo lo reveló y lo sigue revelando y manifestando, pero como dice San Juan, Él nos viene a recordar todo lo que ya Jesús nos ha enseñado. No viene a inventar nada nuevo, sino viene a recordar. Y para eso entonces es necesario estudiar para conocer lo que yo voy a enseñar. El Papa San Juan Pablo II, de feliz memoria, decía que el cristiano tiene 4 deberes con la fe. Primero, conocerla. Segundo, vivirla. Tercero, enseñarla. Y cuarto, defenderla. Por eso es necesario que el sacerdote se prepare, para que la conozca, para que la viva, para que la enseñe y para que la defienda. Si no la conoce, pues dice todo es igual. De ahí que muchos cristianos católicos dicen, eso es lo mismo ser católico de ser protestante. Esa es la expresión más grande de la ignorancia en esa persona. Okay. Y usted sabe cómo los sacerdotes toman votos sacerdotales, ¿no? Los protestantes, los pastores protestantes tienen lo mismo. No, es que ellos no necesitan votos, porque a ellos no les importa si Dios los envía o no. Ellos simplemente, por ellos ir, ya van de parte de Dios, así hagan o digan lo que les venga en gana. En la Iglesia Católica no. En la Iglesia Católica se recuerda siempre lo que dice Hechos 8:18, que es a través de la imposición de manos donde se recibe el Espíritu Santo y el poder que Cristo le dio para que se pueda llevar el trabajo que tiene que hacer. Incluso en Hechos de los Apóstoles capítulo 13, versículo 2, se dice que San Pablo, siendo aquel que se convirtió camino a Damasco en capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, siendo que se encontró con Jesucristo a solas, él viene y para poder ser apóstol, misionero, tuvo que recibir la imposición de manos de los otros apóstoles para poder seguir haciendo ese trabajo. Entonces, cuando la iglesia ve que en la iglesia primitiva no se podía trabajar si no era a través de la imposición de manos y nadie podía nombrarse, usted no me encuentra en ninguna parte del Nuevo Testamento alguien que se autonombró pastor o se autonombró apóstol, ¿no? Desde el comienzo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 15, cuando muere Judas, Pedro toma la decisión y dice, necesitamos alguien ocupe el puesto de Judas. Y en el versículo 21 eligen entonces a uno para que ocupe ese lugar y en el versículo 26 lo agregan al grupo. Tan así que en el capítulo 2
versículo 14, dice que Pedro se puso de pie junto con los 11 apóstoles. ¿Cuáles 11? Si ya Judas había muerto, pero ya habían integrado a otro. Entonces, ¿cómo lo integraron? A través de la imposición de las manos. Necesitamos entonces leer las Sagradas Escrituras para descubrir que nadie se puede autonombrar pastor dentro de la Iglesia de Cristo o dirigente o apóstol, lo que sea. Tiene que haber la imposición de manos, que es transmitir ese poder que Cristo le dio a los apóstoles. Se llama sucesión apostólica. Y como los protestantes no tienen eso, cualquiera se nombra pastor. Okay. Gracias. Ok. Y ahora, esta es un poquito diferente también, la intención de la misa. Si es leída por un laico o leída por un sacerdote, ¿causa el mismo efecto? Las intenciones, antes, Sí. Sí, claro que sí, sí. Porque las intenciones, leerlas las puede leer cualquiera. Lo que sí debe tener presente el sacerdote es que él debería estar escuchando las intenciones. ¿Cómo así? Pues, usted, yo soy el sacerdote, Ajá. usted es la que va a leer. Ujú. Yo tengo que estar escuchando lo que usted está leyendo, sea en la sacristía o sea ahí dentro de la iglesia, pero yo tengo que estar escuchando. Cuando usted diga, bueno, esta intención pedimos por Petronilo, por el eterno descanso de Petronilo, el sacerdote tiene que estar escuchando y diciendo, Señor, sí, yo desde aquí te estoy pidiendo por él, porque él es el que va a administrar ese culto por esa intención. Entonces él tiene que saber también esa intención, tiene que conocerla. A no ser que más adelante la vuelva a leer. Entonces al comienzo no hay mayor problema porque más adelante lo vuelve a leer. Pero él tiene que saber por quién va a ofrecer esa intención, indiferentemente de quién la lea. Lo importante es que él sí tiene que tenerla presente y los laicos también pues deberían tenerlo presente. Si no lo hacen los laicos, al menos el sacerdote. El sacerdote. Ok, gracias. ¿Y qué pasa si una persona que puede comulgar va a misa y no lo hace? Pues nada, se está perdiendo lo que nuestro Señor Jesucristo dice en San Juan capítulo 6, versículo 53. El que no coma mi cuerpo y no beba mi sangre no tendrá vida eterna. Más nada, eso es lo único que va a perder. Y luego en el versículo 54 dice, el que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Ahora, claro está, la Santa Madre Iglesia enseña, al igual que 1 de Corintios capítulo 11, versículo 27, enseña que si yo no estoy atento en la misa, no debo comulgar, porque me traigo mi propia condenación al no reconocer que ahí está Cristo. Entonces, para yo poder comulgar no es solamente, ojo, y lo recalco, no es solamente si yo me confesé ayer, no, o si me confesé hoy, no. Es que yo esté atento desde que comienza la Eucaristía hasta que termina, que no haya distracción, que no esté mi mente por allá en otro lugar, y que yo cuando vaya a comulgar esté seguro de que voy a recibir un pedazo de pan, pero que en ese pedazo de pan está el cuerpo y la sangre de Cristo, y yo lo creo. Y de modo que cuando el sacerdote me diga, el cuerpo de Cristo, yo afirme, lo creo, amén, así es, y así lo recibo, para no tragarme mi propia condenación, porque si no, si lo recibo sin ser consciente, estoy pecando, y dice San Pablo en el versículo 29 del capítulo 11 de 1 de Corintios, dice que si yo como sin discernir, espiritualmente me voy a poner débil, o me voy a enfermar, o voy a morir espiritualmente. Entonces son tres cosas que encontramos en la iglesia. Gente débil en la fe, gente enfermas espiritualmente y gente que ha muerto espiritualmente. ¿Por qué? Porque fueron a misa y ¿para dónde va Vicente? Para allá para donde va la gente. Ni sabía lo que estaba haciendo. Es necesario saber lo que yo estoy haciendo. Por eso a un niño no se le da la comunión. A pesar de que un niño es más puro que un adulto, ¿o no? Claro que sí. Si es más puro que un adulto, ¿no debe darse la comunión? Pues sí. Es que no se le da la comunión simplemente porque sea puro. Se le da la comunión al que sepa lo que está recibiendo. Después de una preparación. Después de una preparación, por eso la preparación, la catequesis, porque tiene que saber lo que está recibiendo para no tragarse la propia condenación. De allí que, por ejemplo, hay muchas personas que tienen un hijo enfermo que hay una enfermedad que ellos siguen siendo como niños toda la vida y no tienen uso de razón a pesar de que tengan cuerpo grande. Y el papá dice, pero ¿cuándo va a ser mi niño de primera comunión? Es que la iglesia no permite. Es que no, si él no tiene uso de razón no debe comulgar. Pero es que para entrar al reino de los cielos necesitamos, para eso está el bautismo.
Pero si va a recibir la Eucaristía, tiene que tener uso de razón y saber lo que está recibiendo, o si no, no debe recibirla. Bueno, ok. Interesante. Oh, me la puso dura como mamá, porque si yo estoy en misa y mis niños me están distrayendo, entonces igual también aplica para mí. No debería comulgar. Ok. Si usted está distraída con sus hijos, no comulgue. Vaya a otra misa, usted si quiere, que esté sola y viva. Pero usted tiene que estar atenta. Y si los niños están allí, bueno, usted tiene que estar, sí, si está pendiente de los niños, o enseñarlos, porque si el alumno aprendió, es porque el maestro enseñó. En este caso, la mamá. Ahora, si el alumno no aprendió a portarse bien en la iglesia, es porque la mamá falló. La mamá está chismeando y no poniendo atención. Claro, entonces es necesario de que le enseñe al niño. No solamente usted aprenda, sino también le enseñe al niño. Pero tiene que estar atento. Y sobre todo que cuando vaya a comulgar, usted tenga la conciencia plena de que lo que va a recibir no es un pan cualquiera. Es el cuerpo y la sangre de Cristo como alimento de vida eterna. Esa convicción la tiene que tener, si no, no debe comulgar. Ok. Ok, bueno, gracias. Bueno, como ahora ya usted y yo ya somos mejores amigos, ¿Sí? ¿verdad? Entonces vamos a jugar, vamos a cambiarle un poquito, ¿no? Vamos a jugar un juego. Yo le voy a dar una palabra a usted y usted me dice lo primero que se le venga a la mente, un versículo, no sé, usted nos dice lo primero que se le venga a la mente. Bueno, la agilidad de mi mente. Yo soy Yeah. un poquito lento para la mente, pero bueno. Pues eso es mejor para mí. Ok, apologética. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos van a apostatar de la fe para seguir espíritus engañadores y doctrinas diabólicas por gente mentirosa que lo que hace es engañar. Por eso es necesario la apologética. Okay. Pastores protestantes. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 13. En realidad, son falsos apóstoles, disfrazados de apóstoles de Cristo. Pero no es nada extraño, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Por eso, no es mucho que sus ministros se disfracen de agentes del bien. Oración. Oración. El capítulo 6 de San Mateo, el Padre Nuestro, que es la manera de encontrarnos con Dios, saber que cuando oro, no oro yo solo, oro junto con toda la humanidad y por toda la humanidad, Padre Nuestro. Tengo que saber que estoy orando por otras personas, pero también saber que a quien yo le hablo es mi Padre, pero es el Padre del otro. Entonces yo tengo que saber que estos demás son mis hermanos y tengo que tratarlos como mis hermanos cada vez que oro. Biblia. La Biblia, pues es la palabra del Señor, dice Primera de Timoteo, capítulo 3, Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Debes saber que desde niño debes conocer las Sagradas Escrituras que te llevarán a la sabiduría y te darán el conocimiento de Jesucristo que lo lleva a la salvación. Okay. Santa Eucaristía. La Santa Eucaristía, pues, Eucaristía, pues es la acción de gracias. Y es de San Lucas capítulo 19, versículo 22. Jesucristo estando sentado a la mesa, al revés, 22, 19, de Lucas. Estando a la mesa con sus discípulos, llegó y agarró pan. Lo bendijo, pronunció la bendición de acción de gracias. Eso se llama Eucaristía. Y se lo dio diciendo, tomen, coman, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Jesucristo entonces dando gracias. Esa es Eucaristía. Y cada vez que vamos a la Eucaristía es a darle gracias a Dios, tal como Jesucristo dijo, hagan esto en memoria mía. La Virgen María. La Virgen María, pues de San Mateo capítulo 1, versículo 20, desde el 22 en adelante, cuando dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que estaba escrito en el profeta Isaías capítulo 7, versículo 14. He aquí que la Virgen dará a luz, primera parte. Luego viene la segunda. Y la Virgen quedará embarazada primero, la segunda parte. Y dará a luz un hijo, la segunda parte. Entonces dice Mateo que se cumplió la profecía.
estaba escrito que el Mesías nacería de una virgen. Y dice Mateo, se cumplió. ¿Y por qué dice Mateo que se cumplió? Porque si la Virgen María no es virgen, Jesús no es el Mesías. Y si Jesús no es el Mesías, usted y yo estamos condenados. El pecado. El pecado, pues Jesucristo nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos somos pecadores. Y que gratuitamente, esa es la palabra clave, hemos sido salvados gracias a nuestro Señor Jesucristo. Gratuitamente. Dios no nos cobra, Dios no nos pide mayor cosa para salvarnos. Él nos salvó por amor, porque nos ama. Somos sus hijos predilectos. Entonces, si Él nos salva, ¿por qué no dejarnos salvar del pecado? Porque el pecado lleva a la muerte. Necesitamos entonces mirar esa misericordia del Señor, acudir a Él y dejar que Él limpie y purifique nuestro corazón del pecado, que Él es el que nos lleva a la muerte espiritual. Salvación. La salvación, pues Jesucristo nuestro Señor, allá en San Juan capítulo 6, en el versículo 47 dice, el que crea en mí se salvará. Necesitamos creer en Cristo, y creer en Cristo no es como dicen los protestantes, creo que Cristo existe, no. Creo que Cristo existe y le creo a lo que Él diga. Entonces, son dos connotaciones de la fe. Okay. Creer en la persona, creo que existe y por eso le hago caso. Creo que Él es Dios y por eso le hago caso. De hecho, el mismo Jesucristo en San Lucas capítulo 6, versículo 46 dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hago lo que yo les mando? Entonces, necesitamos creerle a Jesucristo. Si yo no le creo a Jesucristo, no puedo ser salvo. La salvación viene en cuanto y tanto yo le creo a Jesucristo. Tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, sino se salve. Necesitamos creer. Y por eso San Marcos 16, 15 dice, vaya, prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea, se salvará. Entonces, es necesario creerle a Él, hacer lo que Él diga para tener la fe verdadera y alcanzar la salvación. No podemos alcanzar la salvación, como dice el protestante, creo en Cristo y ya soy salvo. Eso es mentira. Creo en Cristo, le creo a Cristo y eso me lleva a la salvación, porque al creerle a Él, hago lo que Él manda y listo, entonces se cumple lo que Él dice. Yo soy el camino. Claro, pase por aquí y le hago caso. La verdad, no digo otra cosa sino lo que Jesucristo enseñó. Y la vida, entonces es la salvación de nosotros. Gracias. Ok. Movimientos eclesiásticos. Movimientos eclesiásticos, pues hay muchos movimientos, muchos grupos donde nosotros podemos vivir dentro de la iglesia. Está escrito en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 12, que a pesar de que el cuerpo es uno, tiene muchos miembros. Y que todos esos miembros, un solo miembro no forma el cuerpo, que todos los miembros formamos el cuerpo. Pero eso sí, la mano no puede decir al pie, no te necesito. El ojo no puede decir al oído, no te necesito. Sino que todos nos necesitamos. Y todos, cada uno en su propia en misión, está ejercitando lo que Dios quiere. Y por eso dice en el versículo, 1 Corintios capítulo 12, el versículo 27, dice que Dios quiso dentro de la iglesia, para que no hubiese división, poner grupos. A uno nombró apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros le dio el don de lenguas, a otros el don de profecía, a otros le dio el don de hacer milagros, a otros de tantas maravillas. Pero los grupos Dios los dejó para que formáramos un cuerpo donde Cristo es la cabeza. O sea, ¿qué significa de Cristo la cabeza? Donde nosotros no hagamos lo que nos dé la gana, sino lo que diga Él. Ok. Y si usted pudiera, cuando todos sabemos que todos nos vamos a morir, ¿no? Esa es nuestra, es inevitable, sí. ¿No? ¿Qué es algo que le gustaría que dijeran de usted? ¿Ah, de mí? Sí. ¿Cuando yo me muera? Sí. Ah, bueno, lo que me gustaría es, no que dijeran, la verdad que no. Okay. A mí me gustaría es que al yo morir, poder disfrutar de lo que Jesucristo nuestro Señor nos prometió en las Sagradas Escrituras.
O sea, yo quisiera al morir haber practicado lo más que pueda lo que está escrito. Más que predicarlo, practicarlo. Por eso todos los días me esfuerzo en examinar a ver qué me falta por practicar. Tengo que practicar esto, porque cada día tengo que ir practicando más y aferrándome a creer más de lo que Jesucristo nuestro Señor enseñó. Yo quiero morir habiendo hecho lo que tenía que hacer. Siervo inútil soy. He hecho lo que tenía que hacer. Entonces, al hacer lo que tenía que hacer, pues ya no tengo más nada que pedir, porque al recibir el premio lo voy a recibir de lo que yo he hecho. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Cumplir la palabra del Señor. Quisiera, y le pido al Señor, está escrito en el Salmo 27:4, una cosa pido al Señor, y eso buscaré. Habitar en la casa del Señor en el país de la vida. Gozar de la dulzura del Señor por años sin término. Eso es lo que yo quiero. Y cuando estaba ayer en línea, habían personas esperando a entrar a verlo. Y me acerqué a una señora y le dije, si usted pudiera hacerle una pregunta al padre Luis, ¿cuál pregunta sería? Y ella dijo, ¿cómo es que le hace usted para mantenerse firme en su fe? El secreto, 2. Okay. 1, orar, como dice el Señor, no menos de 1 hora. Dice el Señor, no han podido velar conmigo ni siquiera 1 hora, le reclamó a los apóstoles. Por allá en el Mateo capítulo 26, versículo 40, por ahí está. Ni 1 hora ha podido velar conmigo. Velen y oren, porque el espíritu es débil, el espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Y la segunda es la palabra de Dios. ¿Y por qué para mí es tan importante la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es la que a mí me guía. Yo no estoy pendiente de lo que diga el teólogo Julano, lo que le diga Petronilo, lo que diga Pánfilo, o lo que haga mi obispo, o lo que haga el cura aquel, o lo que haga el papa. Yo no estoy pendiente de ellos, lo que ellos hagan. ¿No? Yo estoy pendiente, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? ¿Y qué me pide que haga yo? Entonces, es lo que dice el Salmo 119, 115. Lámpara es tu palabra, 105, perdón. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Entonces, la palabra de Dios me ayuda a mí a ver con claridad lo que tengo que hacer, lo que tengo que decir. Que el mundo entero se me venga encima por eso, pregúnteme si me importa. No me importa, pero importa? ni lo mínimo. No me importa, pero ni lo mínimo. Porque que digan todo lo que quiera. A mí lo que me importa en realidad es dejarme guiar por la palabra del Señor. Hacer lo que está escrito, pues está escrito en Mateo 7:21. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino más bien aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El que escucha esta palabra mía, versículo 24, y la pone en práctica, se parece a un hombre prudente que construyó su casa sobre roca. Viene la lluvia, viene todo, y se mantuvo porque construyó sobre roca. Y luego, allá en Gálatas capítulo 1, versículo 10, dice San Pablo, ¿a quién quiero congraciar? ¿A Dios o a los hombres? Si todavía busco agradar a los hombres, ya no sería siervo de Dios. Entonces yo necesito congraciarme con Dios, agradar a Dios. Y para agradar a Dios, necesito urgentemente la palabra de Dios para yo mantenerme firme en mi vida cristiana, firme en el conocimiento del querer de Dios, firme en la doctrina de la Santa Madre Iglesia, porque la Santa Madre Iglesia no inventa nada. Todo lo que la Santa Madre Iglesia enseña, la doctrina, es sustentado en la palabra de Dios. Entonces, cuando yo encuentro en la Biblia, digo, qué maravilla lo que la iglesia me enseña, nadie me ha dicho dónde estaba, pero aquí está. Entonces, me empapo de ella y eso me hace más fuerte en mi fe y eso me hace deleitarme, saborearme la fe, como la miel al paladar es algo agradable, lo gusto y lo saboreo, lo creo y entonces trato de darlo para que los demás también lo disfruten. El que quiera hacerlo, el que no quiera, pues seguimos siendo amigos. Pero para mí esa es la norma, la palabra del Señor, que me ilumina y me ayuda a estar claro que voy por el buen camino, aunque los demás me digan lo contrario. Qué bonito. Muchísimas gracias, Padre. Gracias por estar aquí, gracias por compartir con nosotros.
Bueno, primero tomemos la oportunidad para nos da sus redes, dónde lo podemos encontrar. Sé que todos sabemos dónde encontrarlos, pero ¿dónde lo podemos encontrar Por YouTube, para los que no sepan? Padre Luis Toro. Okay. Luis Toro. Padre Toro Enseña también. Está el Torito, que también es un canal. Y por Facebook está Padre Toro Enseña, que son los más comunes, ¿no? Hay otros que pues, también se está llevando la palabra de Dios, pero los más esenciales son eso, y la gente que quiera puede unirse allí para recibir las enseñanzas, que en la medida de las posibilidades, lo que Dios me inspire, lo vamos grabando, lo vamos montando allí, para que la persona que quiera alimentarse, ahorita que está la tecnología, pueda hacerlo. Claro, y están todos cordialmente invitados a gustar y a saborear la palabra del Señor, no solamente con las enseñanzas que yo doy. Hay muchos sacerdotes que están dando la enseñanza de la palabra de Dios y podemos buscar esas enseñanzas y alimentarnos. Por ejemplo, el padre Marco, mi sobrino, que me dijo que estuvo aquí también. Sí. Bueno, él tiene un canal donde se lee un capítulo diario de la palabra de Dios, el Evangelio del día, y va llevando a la gente a gustar la palabra de Dios también. Y así el padre Cornejo, de allá de México. De México, sí. De México. Sí. Un saludo al padre Cornejo también. Él lo hace muy bien y ayuda, muy práctico, muy claro, para que la gente entienda. Porque hoy día, en medio de tanta oscuridad, tenemos que ser claros. Y al pan, y al vino. No podemos llamar al mal, llamarlo bien, y al bien, llamarlo mal, sino que tenemos que ser al pan y al vino para que la gente esté clara. Y eso es la diferencia. Y tenemos que ser así. Hoy día se nos pide al sacerdote ser lámpara. Es mismo eso lo digo. Ustedes son la luz del mundo. ¿Qué significa en castellano? Que el mundo anda en tinieblas. Y si nosotros no somos capaces de alumbrarle el camino a la gente, entonces ¿quién lo va a hacer? Si estos callan, las piedras gritan, y están gritando. Muchísimas gracias, Padre. Por favor, ¿nos puede dar una bendición para cerrar hoy? Gracias a todos ustedes que están en sintonía. Sigan manteniéndose en sintonía para ver todo lo que viene aquí en la Diócesis Hoy. Padre. Antes de dar la bendición, yo quiero agradecerle a ustedes y a todos los que trabajan para llegar mensaje a los demás, y al señor obispo que me ha dado la oportunidad de venir a este lugar, y a mi obispo, que me autorizó para venir, a los dos obispos, el que me recibe aquí o que autoriza que yo esté aquí, y el que me permite salir de allá, porque esa es la iglesia, ¿no? Sí. La iglesia es jerárquica y no podemos ir nosotros a hacer lo que queramos, sino tiene que haber un orden, una disciplina. Claro que sí, vamos a pedirle a Dios que les bendiga a todos. Papá Dios, te doy gracias por esta bella oportunidad que me brindes de estar compartiendo tu palabra, haciendo la misión que me ha encomendado con el mundo entero a través de las redes. Te alabo y te bendigo porque tu Santo Espíritu nunca me deja solo, y el Espíritu Santo es el que va tocando la mente y el corazón de aquellos que escuchan tu palabra para que comiencen a creer y sigan por el camino de la salvación. Como sacerdote tuyo, Señor, te suplico que tu bendición abundante descienda sobre todos aquellos que la reciban con fe, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Padre, gracias. Gracias por un placer. Hasta otra oportunidad.